Mi misión de mí es llevar colores, símbolos y llevar lo que es la cosmovisión andina. ¿Y qué representa la cosmovisión andina? Que todos vayamos adelante, que nadie se quede atrás. Y si alguien se queda, hay que jalarle de la mano y llevarlo con nosotros. Hoy nos acompaña un destacado artista boliviano muy conocido por su enfoque en la cultura aymara y los colores vibrantes de todas sus obras. Acompáñenme y conozcamos al nuevo invitado. Así es, en esta ocasión nos acompaña Roberto Mamani. Mamani, bienvenido al podcast. Toda la energía de los Andes, toda la energía de la Pachamama, pues gustoso de estar acá en la Yacta, compartir esa energía que emana esta tierra por ser el centro pues de ese corazón que va latiendo de Sudamérica, el Taipi de Bolivia. La parte central es la parte esencial, es el corazón mismo pues, de Bolivia y de esta tierra. Así que siento las energías en lo más dentro de mí. Roberto, cuéntanos, ¿qué te inspiró a convertirte en artista y cómo influyó en tu infancia desde hace mucho? ¿Cuál fue el momento en que tú decidiste voy a ser artista y me voy a dedicar al mundo del arte? Bueno, tengo dos versiones en sí para comentarte. La primera es de que yo en la mañana soy un cóndor, soy un malcu que vuela toda la cordillera, vuela todas las montañas. Y a mediodía soy un chachapuma, un hombre puma que se desprende de su yo y va saltando las llanuras, va disfrutando, digamos, de todo ese paisaje al ser un puma. Y en la noche soy un catari, una serpiente sagrada, donde entro a la parte de la inspiración, de todo lo que había volado y de todo lo que había saltado. Empiezo a componer, a realizar mis obras, a dibujar, a pintar. Entonces, eso es Mamani Mamani. La otra versión es que, como todo niño, empecé a dibujar, a pintar, y yo recuerdo aquí en Cochabamba era con el carbón que cocinaba mi madre a leña, y mis soportes eran el periódico, los cartones que yo podía encontrar. Entonces yo siempre menciono cuando doy mis charlas de que no hay pretextos para no hacer lo que uno desea. Y creo que también han confabulado las montañas, los achachilas, los apus, ¿no? El tunari, el illimani, el illampu, y todos dijeron, este Mamani tiene que llevar los colores, ¿no? Tiene que llevar los símbolos, los códigos. Entonces soy un llevador de los colores. Entonces donde me llevan estas alas de malcu, pues estoy llevando estos colores, estos símbolos y estos códigos, estas ritualidades y estas ofrendas. Mi abuela decía de que los colores fuertes son para ahuyentar los malos espíritus y no quedarse en la oscuridad. Que el color es el canto a la vida y la alegría a la vida. Entonces, esa es mi misión. Mi misión de mí es llevar colores, símbolos y llevar lo que es la cosmovisión andina. ¿Y qué representa la cosmovisión andina? Que todos vayamos adelante, que nadie se quede atrás. Y si alguien se queda, hay que jalarle de la mano y llevarlo con nosotros. También la cosmovisión andina es el respeto a todo lo que nos rodea, ¿no? En una de mis series, que es la Madre Tierra, la Pachamama, que ahora va en todos mis murales como eje central, pues es el respeto a cruzar un río, a subir a una montaña, y ese acto de convivencia que tú sientes por todo lo que te rodea y tiene vida, entonces es parte esencial de lo que somos. Entonces Mamani Mamani se resume en ese caminar y en ese respeto y en esa construcción de llevar los colores y los símbolos. Roberto, me hablas mucho sobre la cosmovisión andina, pero ¿cómo tú describirías esta conexión personal con toda la cosmovisión andina y con la cultura aymara?
Tengo una serie que es importante y fundamental en todo este caminar. Son los niños cóndores, las niñas águilas, las niñas lunas, los niños jaguares, ¿no? Los niños amazonas, que son nuestros hijos, son nuestros nietos, son nuestros sobrinos, y que para tener ese linaje hay que enseñarles lo que tú me preguntas, cómo estamos conectados con esta cosmovisión andina, ¿no? Pues yo creo que está en nuestros genes, está en nuestra formación desde hace cientos de años, de miles de años. No olvides que venimos de grandes culturas, de grandes naciones. Este año yo cumplo 162 años y soy muy joven todavía. Hay otros hermanos que dicen, yo tengo 3.000 años, ¿no? 2.000 años. Y es verdad, porque esas han sido nuestras culturas madres, del cual somos y venimos de allá como el origen de las culturas madres. Entonces, tanto la aymara, luego la quechua y otras todavía culturas más antiguas, entonces resuena en nuestro mirar, en nuestro pensar y en nuestro sentir en lo que somos, ¿no? Entonces, han simplificado la línea, el Tiwanaku ha simplificado la línea, los tejidos si llamamos con unos términos, han hecho el cubismo puro, digamos, que muchos artistas han visto este conocimiento y esta sabiduría. Entonces, para eso es fundamental de ver los ojos con una mirada de lo que somos nosotros. Yo siempre menciono que vamos al sur, nunca nosotros vamos al norte, nuestra dirección es el sur. Por eso es que el reloj en la Plaza Murillo, en la capital política de Bolivia, gira a la izquierda, el agua hierve al lado izquierdo y nosotros nunca vamos al norte, ¿no? Siempre pregunto en mis charlas a los jóvenes, ¿cuál es nuestra dirección?, les digo. Y todos dicen al norte. No, les digo, nosotros vivimos en el sur y nuestra dirección es el sur. Roberto, eres un artista muy conocido en Bolivia, pero así también en otros países, y también nos has visitado y has llevado tu arte a todos esos países. Pero personalmente, ¿qué mensaje esperas transmitir a toda la sociedad en general a través de tus obras? Yo postulo mucho la identidad. Para mí la identidad es la fortaleza, nuestra coraza de lo que somos. Y nosotros tenemos tanta identidad. La Constitución establece más de 36 naciones y somos mucho más. Unos en cantidad menos de habitantes, otros en más. Somos un 40 hasta tal vez un 50 y un 60% de indígenas, de originarios llamaríamos, que tienen presencia y esa es la riqueza de lo que somos. Y esta construcción de que todos llevamos en el alma y pensamos que esta diversidad fortalece una unidad riquísima en identidades, ¿no? Entonces, cada uno con su cosmovisión andina, cada uno con su forma de interpretar la vida y el mundo, ¿no? La cosmovisión es la madre de los conocimientos, cosmovisión, ver el cosmos. Los abuelos leían las estrellas, además de ver, leían. Ellos formaron el calendario, un calendario andino para iniciar los solsticios, los equinoccios, los inicios de cosecha. Eran grandes entendidos, comprendedores de todo lo que era pues las constelaciones. Entonces, para mí, ¿cómo no poder valorar y seguir caminando en ese legado que se nos ha hecho? Entonces, yo siempre menciono, una persona con identidad va a ser 100 veces que no tenga identidad. Entonces, no solamente tienes que ser moreno o blanco para pertenecer a una nación, sino es pues lo que tú sientes, ¿no? Lo que tú asumes ser y lo que quieres ser, digamos. Entonces, mi madre es de Tiwanaku y mi padre es de Puerto Acosta, ¿no? La familia es del lago. Ellos se juntan. Mira, soy fruto de un amor prohibido. Entonces no había lo
que se junten, no había la aceptación de la panaca de mi madre, y ellos se quitan, como dicen, a Cochabamba, y mi hermana y yo hemos nacido en Cochabamba. Entonces tengo parte de esta energía de esta tierra, mi nacimiento. Luego me fui a Oruro, viví 3 años en Oruro, mi corazón es rojo y negro. Después pasé a Potosí, viví otros 3 años en Potosí, y después terminé en Sucre con todo este recorrido y volvimos ya a La Paz, establecido ya con toda la familia. Creo que en ese caminar también absorbí la parte de lo quechua, la parte de Cochabamba, me llevo la cultura del maíz. Decían, no, ese es un comechuño, el mamani, decían, el sobrino me decían de apodo, porque yo decía tío a todo el mundo, como dicen los niños aymaras, y me decían, es el comechuño, decía, y iba a La Paz y me decían, ahí está el come maíz. Entonces todavía era fuerte, digamos, la pertenencia al lugar, ¿no? Entonces, y creo que ese caminar también ha servido mucho para ser artista, ¿no? Entonces, creo que siempre he mencionado el agradecimiento a la Pachamama. También alguien mencionaba, mamani sigue mamando de la Pachamama, y no sé si lo han dicho en buen término, pero creo que es verdad, ¿no? Hasta ahora me lleva a tantas partes del mundo que soy como el hijo preferido de la Pachamama, y que de verdad sigo lactando de ella toda su sabiduría, su savia, que hace que yo esté aquí también disfrutando contigo y con Cochabamba, ¿no? A lo largo de toda tu carrera y experiencia que has podido recolectar todo este tiempo, ¿qué consideras el momento específico en el que tú podrías considerar ese momento de cambio en toda tu carrera? Asumir primero quién soy yo. Para mí ha sido bien difícil firmar mi obra, mis cuadros, lo que creaba, lo que construía. Mi padre cambió inteligentemente el apellido. De Mamani significa águila, y lo puso Aguilar. Los choques, choque, que es papa, se volvieron choques. Los ercas, que quiere decir pared, se volvieron paredes. Los colque, plata. Los hualpa, que significa gallos, se volvieron gallos, digamos, para ser aceptado en la sociedad y para que no te tilden, digamos, de indio, te desprecian, digamos. Había un racismo y una discriminación que no se veía, ¿no? Ya en estos tiempos se ha visibilizado y se pone un eslogan, ¿no? Todos son iguales, digamos. Pero yo ya la tenía clara, digamos, a mis 12 años, cuando ya empezaba a hacer mis primeras obras. Decía, ¿cómo voy a firmar? Y yo ahora les enseño, cuando doy charlas en las escuelas, en los colegios, les digo, ustedes son artistas desde ahora. Las charlas que yo les estoy dando es para que ustedes sean artistas, pero tienen que firmar, tienen que tener una firma que va a ser para toda la vida. Entonces yo puse primero Tupac Mamani, o podía poner Uyustus Mamani, estaba en esa búsqueda mía, y dijo, voy a ratificar doble, ¿no? El apellido de mi abuela Juana Mamani y de mi abuelo Carlos Mamani. Entonces ya no voy a ser Aguilar, pero en el carnet está Aguilar. Entonces dije, voy a ser Mamani, ¿no? O sea, afirmando el apellido de mis abuelos. Entonces eso para mí fue un cambio, no solamente de un adolescente, de un joven que estaba dándose al mundo, iniciando una vida, viendo la perspectiva, y que ha sido difícil, ¿no? Que difícil todavía, Mamani, todavía todos apellidos bien indígenas, bien aymaras, y entrar, digamos, en ese mundo del arte que también es especial. Entonces ha sido, yo creo, 10 veces más difícil hasta de ser Mamani, digamos. Entonces creo que ese ha sido un cambio, yo creo, trascendental personalmente para mí, asumir lo que yo soy, lo que han sido mis abuelos y lo que ha pensado mi padre, ¿no?
Justamente me mencionas un poco sobre lo que es la discriminación, ¿no? Quizá actualmente no lo vemos mucho porque ya es todos somos iguales, pero hubo una temporada donde estaba muy plasmado, muy puesto en la sociedad, todo una diferencia entre sociedades. ¿Cómo fue que tú pasaste toda esta etapa que estuvo por mucho tiempo, de hecho? ¿Cómo fue que pasaste toda esta discriminación quizá ante la cultura boliviana? Fue difícil, pero también de una lucha constante, digamos, ¿no? Creo que también eso ha hecho para mí fortalecer mi esencia y de lo que yo pensaba. Entonces, cuando yo estuve, habían dos grupos muy claros. La gente que había estudiado arte, que no pertenecía porque no estudiaba arte, había estado estudiando para cumplir con la familia, derecho, y había una élite de artistas que pertenecían, digamos, a ciertas familias importantes y que los papás también eran embajadores, ministros, y que había un respaldo. Pues no pertenecía a ninguno de estos grupos y como Mamani estaba en una lucha de asumir también la fuerza de mis raíces. Entonces, pues la única constancia que me propuse era mostrar mi trabajo. Entonces decía, yo voy a hacer 3, 4 exhibiciones al año, y esa ha sido mi fortaleza, mi lucha de plantear, digamos, a todas estas adversidades, ¿no? Que me han hecho a veces tambalear. Había críticas, decían, no, ese Mamani no es ni chicha ni limonada, o es, ¿cómo va a ser? Quiere ser un artista si ni siquiera ha estudiado, y así había cosas que me estaban cuestionando y haciéndome tambalear el piso. Y era mi trabajo. Entonces he empezado a diversificar mi cosmovisión y empecé a hacer temáticas, series. Entonces empecé al año a hacer 2 o 3 series dedicados al agua, dedicados a la morenada, dedicado a las montañas, dedicado a los gallos, dedicado a los soles, a las lunas. Entonces, hasta ahora en este recorrido son como una treintena de series que cada uno tiene un contenido, un algo que decir. Detrás de esa simpleza, de esos colores geométricos, está un mensaje. Es una historia contada por el propio indio, por el propio aymara, ¿no? Antes un blanco podía pintar a un indio, ¿no? Entonces, en este caso, es un indio que pinta su propia historia, un Mamani que pinta su cosmovisión andina, que también eso ha sido fundamental. Yo he mencionado, para pintar una morenada hay que bailar morenada, ¿no? Entonces tienes que sentirlo, no solamente puedes pintar de afuera, ¿no? Puedes hacer unas obras extraordinarias, pero tienes que sentirlo y tener la sensación de cómo es portar un traje, cómo es el caminar, cómo es la parte ceremonial. Entonces, creo que ahí asumo ya de contar la propia historia desde ser un Mamani y plasmar, digamos. Y creo que eso le da el valor y eso le da tal vez el interés a mi trabajo, ya no solamente en Bolivia, sino ya en diferentes partes del mundo, que de repente para mí mismo es tan asombroso decir qué hago yo aquí en Dubái, o qué hago aquí en la India, o qué hago aquí en Escocia, en tantos países que he podido visitar, y digo, la pregunta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Pero creo que es entender la autenticidad de mi pertenencia y de lo que yo he asumido. Creo que es ese el interés de mi obra, de mi trabajo, ¿no? Hablando desde el punto de vista como Mamani, quizá tuviste muchas críticas al comenzar, porque no siempre tuviste esta pintura tan perfecta que ahora podemos apreciar, y justamente estamos en una de las galerías donde estás mostrando varias obras que has realizado tú junto con tus estudiantes, pero no siempre hubo toda esta perfección. Imagino que hubo errores que fuiste corrigiendo y demás. ¿Cómo fue pasar por esa etapa donde recibiste críticas, donde recibiste elogios? Sí,
es un proceso de aprendizaje, ¿no? Es un proceso de asumir y de llevar para no caerte y para no rendirte. Yo iba con mis cuadros a diferentes círculos y a veces no me aceptaban, ¿no? Y muchos me dijeron, mejor que no te han aceptado porque te ibas a quedar ahí, digamos, ¿no? Entonces era como un revés que me daban y de repente me levantaba y seguía caminando. Y había momentos en que podías pues botar la toalla, como dicen, o dejarlo y decir ya me dedico a otra cosa, ¿no? Pero creo que en mí ya estaba toda esa misión y ya los colores, los símbolos y la parte esencial que había ya construido en mi mente y en mi ser ya estaba. Entonces tenía que seguir avanzando y creo que esos reveses de la vida me han hecho más fuerte. Y también creo que mi vivencia de niñez, es decir, yo me he formado en las calles. Mi padre, para sobrevivir aquí en Cochabamba, hacía papitas y maní, era un manicero y hacíamos papitas. Tenía la dicha de poder acompañar a mi padre y de ayudarle a vender en todos los festivales en Cochabamba. Pude ver a muchos artistas de la Argentina, de muchos famosos, ¿no? Porque íbamos con mi padre a vender. Entonces, luego, si no terminábamos, pues nos íbamos al Prado a vender lo que quedaba. Entonces, yo ya me había formado, mi escuela era Rosendo Peña en la cancha, me había entrado luego al Eduardo Baroa, estudié en el Colegio Saracho, luego en el Colegio Ayacucho de La Paz, en el Bolívar. Bueno, recorrí mi vida, ha sido como un viaje de estar en tantos lugares, pero entonces mi formación ha sido de una lucha en las calles, combativa, digamos. Entonces es difícil ya a esas alturas que me hagan caer, porque va a ser difícil si mi mamá ni nunca se va a morir de hambre, porque ya las he pasado y las he luchado y sé que es como sobrevivir, como una pelea de gallos de mis obras, ¿no? Para mí la pelea de gallos es como una lucha por la vida, ¿no? Es una constante lucha para seguir avanzando. Entonces creo que se resume mi vida, de todo esto que me preguntas, como una de mis series de los gallos, que es una lucha constante. Una pregunta que muchos la tienen en Bolivia y también donde has llevado todas tus obras es ¿cómo integras en tus obras los elementos de la naturaleza y la espiritualidad andina? Esa es una etapa ya, después de haber recogido, después de haber caminado, después de todas estas adversidades, entro a esta etapa, ¿no? Una etapa muy importante de cuestionamientos del ser humano, ¿no? La parte religiosa, la parte espiritual, y han sido también que han aportado. Cuando yo asumo ya pensar como un aymara, entonces salen unas cuestionantes, ¿no? Yo dije, si los españoles trajeron sus dioses para poner en nuestros dioses, ¿por qué no poner nuestros dioses sobre sus dioses? Ya viene el Cristo de la Coca, viene la Virgen de la Huipala, viene el Cristo de la Dualidad, viene el Cristo del Rayo, viene la Virgen del Arco Iris, entonces viene el Arcángel del Pututu. Toda esta serie dedicada a la parte religiosa es también una cuestionante que me hago preguntas, ¿no? Como ser humano, como ser aymara, como ser parte de esta tierra. Entonces sale toda una serie que hay series que ya no los vuelvo a pintar, que ya no los trabajo, pero que seguramente están en muchas colecciones. Me dice, mamá, ¿y no tienes una serie de los arcángeles, ¿no? O de Cristos nunca más había hecho, digamos, ¿no? Entonces, o a veces vuelvo a retomar porque me hacen un pedido, digamos. Entonces, toda esa etapa ha sido fundamental para mí, para seguir caminando y pensar. De ahí me encuentro con la Pachamama, que hasta ahora es como mi estandarte, es como mi piel para ir y mostrar al mundo.
todos estos últimos 10 años, los murales que he realizado en Colombia, en Chile, en Filadelfia, y los más grandes que están en la ciudad del Alto, que son los edificios Huipala, que son viviendas sociales, son condominios sociales, donde la gente que no tiene va a vivir allá, pero son 14 murales, los más grandes en el mundo, pero ahí esa gente que no sale tiene el cuadro en vivo. Está toda la cosmovisión, está la huicha, está el sapo, está la chacana. Entonces, ahí entro en esa parte que me preguntas, en la parte de dejar y entregar esta conexión espiritual de lo que somos, ¿no? Después de todo ese recorrido, de toda esa lucha, de estar en la universidad, de asumir un momento de revolucionario, digamos, dices, nuevamente regreso a mis raíces, ¿no? Nuevamente vuelvo a la sabiduría de mi abuela, de mis mayores, a comprender y entender este diálogo con el silencio, con el altiplano, con las huacas, con los chulpares, entender el mensaje de la hoja de coca cuando lees el destino, ¿no? Entonces mi abuela era gran tejedora y leía la hoja de coca, ¿no? Entonces comprendes esa parte espiritual después de haber caminado y haber entendido y haber comprendido que tus raíces, la conexión con esta pacha había sido lo más importante y lo fundamental, y tu trascendencia hacia el otro lado. Entonces se menciona de que las montañas, mis hijos se llaman Illimani, Illampu, Amaru, tienen nombres de montañas, Maya, que es la primera, que es mi primera hija, que es Maya Paya Kimsa. Entonces empiezo a comprender en esa dimensión esencial, digamos, de lo que yo soy y de lo que somos. Entonces ahí puedo ya comprender lo que hablan los abuelos, ¿no? Lo que hablan los yatiris, los amautas, los sabios, y empiezo ya a poner en mi obra, digamos. El mural del Palacio de Gobierno, de la Casa del Pueblo, es el suma camaña, el vivir bien. ¿Para qué necesitas 10 autos si necesitas uno, ¿no? ¿Para qué quieres tener 20 casas si necesitas uno, digamos? No se trata de vivir mejor, se trata de vivir bien, ¿no? Y vivir bien es vivir con todos, con tu comunidad, con tu hermano, con todos, ¿no? Entonces viene el Aini. El Aini es, si tú recibes, tienes que dar, ¿no? No solamente es recibir o pedir, sino también es devolver. Y el Aini es fundamental. Yo siempre en mis charlas les digo, no hay que olvidarse de esa palabra, el Aini. Se practica y se da, pero hay que darle en la dimensión correcta, como entendían los mayores, los abuelos. Entonces, tú recibes y tienes que dar, ¿no? Roberto, algo que caracteriza todas tus obras y todos tus artes son los colores, pero ¿cuál es el rol que juegan estos colores en todo tu trabajo al momento de hacerlos? La gran fiesta, mira, no solamente en nuestra cultura, en la India hay la fiesta de los colores, donde se botan colores. Vas, imagínate, es una fiesta de donde te botan fucsias, sí, turquesas, qué belleza, ¿no? En aquí, alguien dijo, no sé, en toda esta construcción, o por bien o por mal, dijo, ese Mamani puso color a los Alpes. Yo desde que he ido caminando con el arte, había por lo menos ocres, grises, un trabajo, y también la música acompañaba de eso, de tristeza, melancolía, el lamento boliviano y tantas cosas que nos caracteriza, tal vez también por ser mediterráneo y por muchos otros factores, ¿no? Y yo dije, si en cada fiesta de las comunidades estalla las polleras fucsias, las mantas turquesas, rojas, ¿cómo eso no poder plasmar en lo que yo pinto, en lo que yo hago, en lo que sientes? Entonces mis montañas empezaron a convertirse en azules, en rojos, ¿no? Y mis llamas se convirtieron en azules, en fucsias, en turquesas. Mis caballos ya no eran solamente cafés
o blancos o negros, sino eran naranjas, rosas, ¿no? Entonces, y les digo a los niños, nunca hay que tener miedo para pintar. Pongan el color que ustedes tengan en el alma, en el corazón. El arte es para resolver los problemas de la vida. Cuando ustedes sean ingenieros, arquitectos, médicos, el arte les va a ayudar a resolver los problemas artísticamente. Entonces, eso había asumido con el color, pero además del color, lleva los símbolos. Está la chacana, está la hoja de coca, está el símbolo escalonado, está el rayo. Entonces, todos estos símbolos he ido poniendo en mis obras y la gente lo ha asumido. Entonces, en toda la vestimenta de las fiestas grandes, de las fiestas mayores, ya han empezado a usarlo, digamos, o sea, fue un aporte para la vestimenta de las morenadas, de los caporales. Entonces, estoy construyendo ya desde muchos años, hago muchas obras para la danza mayor de los Andes, entonces me piden para construir esto. Y mira, ahí te comento una anécdota muy importante y me parece fundamental. Entonces, allá una señora de pollera que trabajaba en una casa, el dueño tenía un cuadro mío ahí en la sala, y cuando ella salía a bailar se había puesto la manta mamani mamani y decía, mira mi cuadro, y aquí ella yendo a bailar, la persona que trabajaba ahí en la casa con su manta mamani mamani. Entonces había como un rompimiento de clase, un rompimiento de apreciación del arte. Ella nunca va a comprar un cuadro, o si tal vez lo haga si tiene el poder, pero tenía la manta mamani mamani, y el dueño tenía ahí el cuadro de no sé de cuántos miles de pesos, ¿no? Entonces, mira, esa ha sido una transición hasta ahora, y es la gente que me pide para hacer las invitaciones. Hice el traje del Tata del Gran Poder, y mantas que tienen un valor inevaluable, incalculable, digamos, que ellos ya han asumido como mi trabajo como suyos, digamos, ¿no? Los cholets que se deslumbran en todo el Alto, casi todos tienen mamani mamani, a cuando sea plagiados, pero está con la firma mamani mamani. Entonces, es todo un desarrollo de estos pasos, primeros pasos, a esto que tú me dices de la parte espiritual, que es la última etapa que ha llegado a traspasar, digamos, ese conocimiento en muchas partes que expongo, y donde doy charlas sobre cosmovisión, doy charlas sobre el color, y doy charlas sobre toda la parte de la espiritualidad de nuestras cosmovisiones, ¿no? Cambiando un poquito de tema, Roberto, ¿cómo ha sido tu vida sentimental? Y la pregunta del millón, ¿alguna vez estuviste casado? Bueno, mira qué pregunta, por favor, esa es una pregunta bien difícil. Bueno, yo siempre les digo, y salgo por les digo, soy el príncipe Aymara, ¿no? Y el príncipe Aymara solamente tiene ñustas, ¿no? ¿Y quiénes son las ñustas? Me dicen, ¿no? Las ñustas es un término quechua, eran las princesas que en la isla de la Luna construían la ropa para el Inca, ¿no? Y eran que sabían tejer, sabían hacer poemas, cantar. Entonces tenía muchas virtudes, ¿no? Y bueno, yo siempre digo entonces, ¿no? Mamani mamani solamente tiene ñustas. Pero sí soy agradecido a la vida porque, bueno, tengo 4 hijos, 3, como te mencionaba, 2 montañas, un Catari, Amaru y una hija Maya. Entonces, bueno, es mi testimonio a la vida y mi agradecimiento también a la vida, ¿no? Entonces creo que en la vida también hay una continuidad de que esto vaya avanzando. Mira, nosotros somos seres agradecidos. Lo que también hablo mucho es mi abuela, cuando cosechaba la primera, o si era papas o cebollas, empezaba a bailar, se cargaba y bailaba. Y tú parece qué persona tan fuera del contexto que baile, ¿no? Y creo que de ahí nació las danzas. Entonces mi abuela danzaba con las papas,
y decía, estoy agradeciendo a la Madre Tierra. Y yo digo, de ahí han nacido las fiestas. Y somos seres de agradecer. Por eso que cuando tomamos un vaso de cerveza, de chicha, de alcohol o también de refresco, se challan, ¿no? Tienen que ser 4, en el contrario al reloj, porque vamos al sur, entonces, por el Tatelimani, por el Tatasajama, por el Huayna Potosí, por el Tunari. Entonces estás haciendo una ritualidad de agradecer a los apus, a las montañas. Entonces, eso ha hecho de mí, ha construido dentro de mí como agradecer y seguir caminando y dejar como testimonio a los que tienen que seguir detrás de vos, ¿no ve? Porque todo lo que hacemos es para el que viene detrás, ¿no? Entonces yo a veces digo, estoy por primera vez exponiendo aquí en Dinamarca, en lugares a veces tan distantes, y yo digo, bueno, esto es para otros artistas que van a hacer. Y a veces no entendemos porque el ego es muy fuerte y peor de los artistas, ¿no? Tenemos un ego tan difícil de romper. Y cuando yo te decía al principio, yo soy un chachapuma, dicen los amautas que era una cabeza, el chachapuma tiene una cabeza clava, que dicen que es el desprendimiento del ego, del yo, que es lo más difícil para el ser humano. Entonces era una ritualidad para sacarnos el ego, ¿no? Entonces eso también he ido construyendo, que es bien difícil, el ser humano es bien difícil. Así que, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que ser un momento en que todo lo que tú haces para los que vienen detrás de ti. Me mencionaste un poquito sobre tus hijos, ¿no? Sobre tus 4 hijos, pero también sabemos un poquito que trabajaste con ellos. ¿Cómo fue toda esta experiencia para ti y cómo describirías la unión entre ustedes? Espero que ojalá todos continúen el camino de ser artista. Cuando nace un artista en una familia, dicen, hay que hacer cota porque ese artista se va a morir de hambre, digamos. Sí. Entonces yo he luchado contra eso y he dicho, no, con tanta cultura que tenemos, se puede vivir. Entonces he construido en ellos seres artistas, seres con mucha sensibilidad, y Jan pues ya ha hecho varias actividades culturales, ha hecho varias exposiciones y Limani está en el mismo rol. Ilimani ya ha salido profesional, Maya también, pero siempre he tratado de que el arte esté permanentemente con ellos. Y bueno, pues ahora en esta época ya me acompaña, ¿no? He estado con ellos en Venecia, he estado con ellos en Filadelfia, ahora ayudándome a pintar en el mural, y me acompañaron a México, al Ecuador. Entonces, y así como te decía, es tan difícil que a veces pues nuestra sociedad es tan difícil y que pues hay comentarios, ¿cómo es posible? Pero bueno, ya sé esa lección, ¿no? Pero creo que son buenos chicos y creo que estoy dejando como un legado para que ellos construyan y puedan también entender, digamos, esta pasión del arte y esta pasión de construir. Espero que ellos continúen, digamos, este testimonio de vida y este agradecimiento de vida. Hablando de la Fundación para el Desarrollo Artístico Cultural de Mamani Mamani, ¿cómo ha impactado eso en la comunidad? Mira, yo nunca he tenido una escuela, ¿no? Yo siempre hubiese querido tener una escuela o aprender, digamos, no había las condiciones. Entonces eso ha hecho la necesidad de que yo, lo primero que haya abierto en la casa es mi escuela, ¿no? Es una escuela donde se enseña, empezamos con pintura, se enseña dibujo, guitarra, piano. Compré varios pianos, dije uno de mis hijos, ojalá sea músico, pero no han resultado y ahora están los chicos, otros chicos que lo disfrutan y lo aprovechan, digamos, ¿no? Y es mi AINI, he recibido tanto y cómo no devolver, ¿no? Entonces tengo una escuela que ya está, creo, 10 años, hay también ballet clásico, ballet folclórico, han salido muchas generaciones, hay
chicos que han ganado varios premios, el Eduardo Baró, me dicen, pero salí de la escuela, me dicen. Hay niños que han tocado piano y que están en Estados Unidos. Doy clases en los colegios, en las escuelas, sigo dando, me invitan hasta en México, en Argentina. Mirás, el año pasado un niño que yo le había enseñado vino en Washington a comprarme un cuadro y me dijo, contigo he pasado clases, me dice, de niño así, oh, mira, y grande, ¿no? Ahora que he estado en México, en Veracruz, 2 niños que yo había enseñado son artistas, ¿no? Mira, no sé si he influenciado en ellos o he dejado un color o una luz para que ellos sean artistas. Entonces ese es mi AINI y lo sigo haciendo ahora con mucho gusto. Siempre estoy o en Oruro o en Potosí dando mis talleres, mis charlas magistrales, digamos, para dejar el ser artista que ellos tienen. Justamente eso de la influencia que mencionas, ¿podrías compartirnos alguna experiencia que has vivido con uno de tus estudiantes que te fue a buscar después de mucho tiempo y te dijo, gracias a ti soy lo que soy? Sí, mira, son, por ejemplo, este niño que estudió piano en la escuela, que es no vidente y está ahora en Estados Unidos triunfando con músicos del jazz y todo eso, pasó por la escuela, estuvo ahí. Luego hay artistas que pasaron por la escuela y que ya tienen dedicado su vida al arte, digamos, ¿no? Y que pasaron también por la escuela. Y a veces me dicen, Roberto, estás construyendo tus propios que te van a superar a vos. Y le digo, y se trata de eso, ¿no? Se trata de que la escuela superen al maestro, ¿no? El lema que dicen, el alumno tiene que superar al maestro. En los edificios que hice, durante 6 meses hice con 60 ayudantes, ¿no? Cada edificio estaba 10 ayudantes, 70, porque eran 7 edificios. De ellos muchos se han dedicado al muralismo, ¿no? Y es un aprendizaje mutuo también, no solamente es del maestro, sino también del alumno, porque ambos nos alimentamos. Es como en esto de las cuscas, mira, yo aprendo de ellos tan extraordinario trabajo que tiene ya su propia energía y su propio valor artístico, digamos. Entonces, y hay algunos que los reconocen, tal vez otros no, pero creo que ha marcado, digamos, mi forma de pensar, mi forma de ver el mundo en mucha gente. Y también en la moda, ¿no? Editas una colección de alta moda, hemos trabajado con otros jóvenes que han hecho alta moda, hemos estado en Fashion Week, se han hecho joyas, se han hecho ropa. Con Asarti hemos hecho una línea de alpaca de alto nivel. Son mujeres cochabambinas que trabajan la alpaca y que es solamente de exportación. En La Paz hacen objetos de arte como carteras, pañoletas y muchas cosas. Entonces mi arte creo que ha sido comprendido y entendido para pues explotar lo que representa nuestra cultura, nuestra identidad. Y pienso que ahora cuando hago un análisis y me haces estas preguntas, creo que estoy por un camino no equivocado. Creo que el camino que he asumido creo que ha sido el correcto y creo que ha sido válido, digamos, si ha podido que mi obra pueda dar, pues, además de trabajo, digamos, sino pueda ser entendido y pueda ser hecho en otros objetos, ¿no? En tantas cosas que se ha podido construir. Exactamente, Roberto. Estoy segura que no solamente estás marcando la vida de todos tus estudiantes, sino estás marcando la vida de muchas personas a nivel mundial, internacional, porque están viendo tu obra y están viendo el arte que puede generar Bolivia y toda la cultura boliviana, ¿no? Bueno, antes de continuar con las preguntas, vamos a pasar a la actividad que es respondiendo las preguntitas de tus seguidores que te han dejado.
y también en los comentarios de tus redes sociales que hemos hecho un estudio. Así que elige un bolillito por el momento. ¿Cualquiera? Cualquiera. Hay que hacer así. Suerte. Como una suerte. Sí. Ganas. Ahí está. ¿Por qué ganas? Exacto. Léelo, por favor. Sí. A ver. Hay personas difíciles a la hora de trabajar. ¿Hay alguna con quien no volverías a lidiar? A ver. Yo siempre menciono que todos somos artistas, ¿no? Que tenemos algo que dejar para los que vienen detrás de nosotros. Y hay que tratar de buscar que esa persona encuentre esa misión, encuentre. Yo soy como te decía en la entrevista, soy un llevador de los colores. Tal vez tú lleves el canto, otras personas lleven la manualidad de hacer estos mosaicos, o tengan el arte de cocinar o el arte de hacerte un buen té o un buen café, ¿no? Un gourmet, digamos. Entonces, yo a estas alturas, digamos, trato de que esa persona pueda sacar lo más esencial de su ser. Entonces, y no es lidiar, sino comprender lo que ella está buscando. A veces es difícil, a veces es bien difícil porque un ser humano es un mundo, un universo que no sabes qué vidas ha tenido, digamos, ¿no? A veces tenemos tantas vidas que... Entonces, trato de entender y comprender. Muy difícil para mí ha sido no comprender. Así que trato en ayudar en que esa persona encuentre su color y su luz para seguir avanzando. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Alguna famosa con la que tuvo una relación y que no se haya conocido? A ver. Sí, he tenido tanta suerte que me he encontrado ahora que he estado en México, me encontré con Lucero, ¿no? Porque ella vino para una fraternidad de unos compadres y les regalé un cuadro. Así que entonces fue un afecto. Ay, mirás, no solamente una vez y varias veces también. Famosas, me ha dicho, mujeres, creo que me está famosas. Mujeres. Con Chichica. Les regalé unos anillos que había salido y estaba soltera y era como un compromiso de darle a ella. Y trajo también otra fraternidad y es soltera y es de Alemania, es de los años 70, es música clásica, ¿no? Me hace recuerdo. Y tuvimos una cena así, yo también le estaba filtrando y así, ¿no? Yo soy el príncipe Aymara, le dije, te voy a sacrificar. Así, sí he tenido... Conocí a mucha gente, Alejandro Fernández, Café Tacuba, en varias visitas que he podido estar y algunas intervenciones artísticas en partes del mundo. Entonces creo que soy agradecido con la vida, soy agradecido con la Pachamama, creo que me ha dado estas posibilidades de poder compartir con gente que de repente es reconocida y tiene sus méritos y bueno, he podido pues intercambiar opiniones y criterios. Claro. ¿Una más? Una más, la última. Bueno, esta que está aquí escondida. Suerte. Si pudiera volver en el tiempo, ¿qué le gustaría cambiar de su vida? Yo siempre he dicho que me hubiese gustado ser músico. Y el año pasado, bueno, ya ni sé, vivo perdido en el tiempo y en el espacio. He realizado mi primer disco. No soy músico, pero compongo de tanto ir a los prestes y de tanto bailar. He empezado a componer en mi celular morenadas, caporales, cuyahuadas, llameradas, las danzas mayores yo le llamo. Y he hecho mi primer disco con mis propias morenadas y con David Portillo, que es otro maestro. Le dije, mira, tengo estas composiciones,
quisiera hacer un disco ya, me dijo. Entonces él arregló y arregló la parte musical y lo lanzamos. Y creo que con eso he terminado mi anhelo de ser músico. Y bueno, ahora hay que hacer los videos, hay que hacer todo eso, ¿no? Pero cada día compongo una canción, dibujo una canción, pinto un cuadro. Entonces, como a esta edad de 162 he dicho, no puedo perder tiempo, y cada día hago una composición. Y creo que si volviera, me gustaría haber sido músico y pues yo arreglar mis propias letras y ponerle música. Y mi primera morenada es Achachi Carachi, que es uno de los peces más antiguos y ancestrales, que es el carachi, y dice así: Achachi Carachi, del lago sagrado soy, las chinas sirenas enamoradas del mamani están. Achachi Carachi, del Titicaca yo soy, las chinas sirenas enamoradas de este Achachi están. Bravo, bravo, Entonces, bravo. esa es mi primera morenada y está compuesta. Espero pues hacer el video y espero poder pues hacer unas alianzas con tanta gente que hace música y poder sacar tantas morenadas, cuyahuadas, llameradas. He bailado todas estas danzas, así que bailo en Oruro, he bailado en Urcupiña, Tinku, he bailado todas las danzas, así que para mí son artes mayores. Para mí no es folclore, muchas veces es folclore, música folclórica, ¿no? Folclórica es como algo del campo y además en inglés no me gusta ese término. Para mí son artes mayores, ¿no? La danza mayor de los Andes, es como el ballet, ¿no? La música mayor de los Andes, la música mayor de nuestra cultura, una sicuriada, una quenaquena, una callampeada, son músicas mayores y no está menos que una sinfónica, menos como un ballet, digamos. Entonces, nuestra máxima representación, yo digo, para mí es un arte mayor. Para la cultura occidental es la pintura y la escultura. Para nosotros es la tejida, el tejido y la cerámica y la música. Son artes mayores. La música para nosotros es sanar el espíritu, ¿no? Se toca música en ciertas épocas, cierto tipo de músicas. Entonces, y la morenada, la cuyeguada, es el agradecimiento a la vida. ¿Cómo no puedes agradecer a la vida por todos los dones que te da y por el ser humano agradecido? Aquí la Pachamama está en allá. Entonces, yo comprendo de esa manera la vida ahora, después de todo esto. Sueño a colores, pienso a colores, canto a la vida y agradezco a la vida. Roberto, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar como artista? Mira, hace años estoy en la mente dejar unas pachamamas gigantes, unas madres tierras que ya debo estar llevando. Debe ser unos 100 cuadros que ya hice de la Madre Tierra de la Pachamama. La primera la presentamos en las Naciones Unidas de Europa, en Suiza. Llevé 40 cuadros sobre la Madre Tierra que Bolivia estaba planteando como un ser vivo. Sí tiene los derechos, tiene derechos la tierra, pero no como un ser vivo. Entonces Bolivia planteó y yo llevé 40 cuadros y se presentó ante todo el mundo, digamos. Y es un eje central para todos los murales, como te comentaba. Entonces quiero transformar esto en unas esculturas gigantes de 40 pisos, ¿no? 50 pisos, y dentro de eso se enseñen los saberes, se hagan las ritualidades, que si tú te sientes guaraní o te sientes quechua, te puedas casar al estilo quechua, que vaya una maute y te case como quechua que es. O si eres guaraní, te cases con un chamán guaraní y te case, ¿no? Que tus bautizos sean en lo que tú eres y en lo que tú crees, digamos, ¿no? Haces la rutucha, digamos, al pie de una montaña o en estas pachamamas, digamos. Entonces, eso es tu acto de pertenencia y es también la descolonización, ¿no? Entonces, si somos un estado de descolonización, de patriarcalización, tenemos que ir construyendo y rompiendo
ciertos tabús, ciertos esquemas que todavía tienes ese pensamiento. Entonces hay que ir construyendo. Es un trabajo arduo y yo como artista veo esa necesidad de construir estas Pachamams y donde la gente vaya a aprender, tenga las lecciones, porque es como una respuesta de búsqueda, ¿no? De búsqueda a estas preguntas del mundo actualmente, este problema que tenemos con la ecología, estos incendios, la gente que no solamente es natural, sino es la mano del ser humano que contamina, que quema. Entonces no es entender lo que se presenta realmente en la dimensión de lo que es la Pachamama, la Madre Tierra. Entonces, es el Alapacha, Acapacha y el Mancapacha, ¿no? El mundo de arriba, que está el sol, las estrellas, las aves. Acapacha, los árboles, las montañas, los ríos. El Mancapacha, el inframundo, donde están las raíces, las semillas, los peces, los sapos. Y cada uno es una conexión una con la otra, no hay un rompimiento. Pero nos vuelvo con todo este trabajo de la evolución, del progreso, de la tecnología, entonces vamos olvidándonos, vamos no comprendiendo todo esta energía de conexiones que pues tenemos todo este problema, ¿no? Entonces trato de que este legado, digamos, sea comprendido en el mundo entero, de que es una respuesta de nuestra sabiduría, de nuestros mayores al mundo entero, digamos. Entonces, esa quisiera concretarlos, hay fuerza, hay energía todavía, yo creo que los voy a construir deberíamos hacerlo para el bicentenario, pero bueno, hay fuerza todavía, pero ese yo creo que va a ser uno de mis legados más importantes, y luego hacer museos en diferentes partes del mundo hablando sobre estas cosmovisiones, ¿no? Estos sentires y estos saberes, para darles, yo creo que todos los pueblos en el mundo entero tienen respuestas que no son escuchados, ¿no? Que no son entendidos, que no son comprendidos. Entonces nos toca, en este caso a mí como artista, poder construir y poder dejar como legado, ¿no? Exacto. Roberto, por favor, ya para ir finalizando, un mensaje que quieras dejarle a todos los jóvenes que quieren seguir con esta carrera artística, pero quizá están muy desmotivados por la actualidad, ¿no? Que no son muy bien apoyados, pero en realidad, cuando le pones ganas, podrías llegar a ser mamani. Sí. Bueno, agradecerte primero, esperemos que algunas de mis palabras pueda quedar como eco, digamos, es un testimonio de vida. Y es un testimonio de haber caminado años y años, ¿no? Yo siempre les menciono a mis alumnos, les digo, ¿qué quieren ser? Mamani es un cóndor en la mañana que vuela, un chachapuma a mediodía y en la noche un catari. Le digo, ¿qué quieren ser ustedes? Y otros me dicen, no, yo quiero ser un águila, o yo quiero ser un jaguar, o yo quiero ser... Entonces digo, asuman eso, les digo, ¿no? Tienen que ser lo que ustedes desean. Eso les va a acompañar toda la vida, les digo, ¿no? Seguimos construyendo para los que vienen detrás de nosotros. Entonces, y ese es, yo creo, lo que nos han dejado nuestros mayores. Entonces, hay que construir y hay que hacerlo con esa fortaleza para que luego los que vienen detrás de nosotros van a seguir el camino. Así es, bueno. Así llegamos al final de este podcast. Roberto, muchísimas gracias por tu presencia en el podcast SO. Estamos muy agradecidos contigo y estamos muy sorprendidos de todo el arte que has demostrado a nivel internacional, toda la cultura boliviana. Muchas gracias por tu tiempo, un placer tenerte acá y hasta una nueva oportunidad. Pero antes de terminar me vas a ayudar a decir Hayaya. Hayaya quiere decir por la vida, pero Hayaya va más allá. Hayaya quiere decir... Cuando tú estés viajando, te digo, Brisa, que tengas un buen viaje, Hayaya, lo que yo pienso y lo que tú piensas se concrete. Entonces, Hayaya es como una palabra mágica, así como Namaste, como Aleluya. Amasa también es otra fuerza. Y en quechuas también hay otras palabras importantes y sagradas. Entonces, pero vamos a decir Hayaya, Hayaya Bolivia, Hayaya Cochabamba, Hayaya los colores de la vida. ¿Me acompaña? Solamente 3. Ya. 1, 2, 3. Hayaya Bolivia, Hayaya Cochabamba, Hayaya los colores de la vida.
Ayaya. Muchísimas gracias, Roberto. Un gusto tenerte en el podcast y hasta una nueva oportunidad.